Y vamos entonces a retomar el libro de Génesis, Génesis capítulo 4, que es donde estábamos. Logramos ver, ¿cierto?, hasta las ofrendas, ¿no? Las ofrendas de Abel y Caín, ¿no? Enfocamos el tema de la ofrenda de Abel superior a la de Caín, no por lo que ofrendó, sino el cómo ofrendó. ¿Sí? Exacto, ¿sí? Y obviamente fuimos a Hebreos, capítulo 11, donde también se nos enseña, ¿no?, lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera, que honrara al Señor de verdad y no la de Caín, fue la fe. La fe entendiéndola como la manifestación de un ser humano al depositar toda su vida, toda su confianza en las manos de Dios. La fe real nos lleva a decir: Señor, dependo de ti. Señor, necesito que tú me guíes. Estoy en tus manos para hacer esto, estoy en tus manos para recibir esto, estoy en tus manos para poder dar el siguiente paso. Mi vida te pertenece. Ya, la fe implica todo esto, hermanos. No es la mera creencia de recibir lo que esperamos recibir, ya, aunque eso también es parte de lo que trae la fe como fruto, ¿no? Porque el Señor fue claro: pidan y recibirán, ¿no? Todo lo que pidieran al Padre lo recibirán. O sea, también está la oración para poder recibir del Señor, pero esa no es la única, no es el único fin y tampoco es la única idea de la fe. La fe, como lo hemos ido explicando, va mucho más allá. Tomando en consideración esto, vamos a seguir leyendo. Yo les invito a que por favor leamos Génesis capítulo 4 y vamos a estar leyendo ahí desde el versículo 6 adelante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase, cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ya vamos a llegar hasta ahí para no avanzar tanto. Vamos a llegar hasta Lamec. Bien, hagamos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Voy a dar solamente algunos puntos para que así lo tengamos
claro, ya hermanos, es importante porque así se unen las ideas de lo que vimos la semana pasada con las ideas del día de hoy, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿no? Claramente lo vimos la semana pasada, se hace y se marca la diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel. Y esa diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel, como lo vimos, no se enfoca en la especie ofrecida, o sea, fruto de la tierra versus animales. No está sobre esta, o sea, sobre la especie ofrendada, la diferencia, sino en la calidad. Caín dice que trajo una ofrenda. En cambio, Abel trajo lo mejor. Eso significa primogénitos, de lo más gordo de ellos. Claramente muestra esto superior, ¿no? El enfoque de Abel fue maravilloso, hermanos. De hecho, nos sirve como punto de referencia para nosotros también, para saber que al Señor le debemos dar lo mejor, ¿ya? Entonces, es la calidad. Y la calidad nació de la fe, según Hebreos 11. Abel ofrendó mejor ofrenda que Caín. Y justamente en Hebreo dice la razón, por la fe. Es decir, Abel se había enfocado en saber, en aprender bien quién es Dios y qué es lo que él merece, teniendo claro que no, que esto no es para ser justificado, ya no es que Abel estuviera haciendo esto bajo una perspectiva como la nuestra, sino que sencillamente su fe en Dios lo llevaba a actuar de una manera. Y eso es lo maravilloso de la fe. La fe nos lleva a actuar de una manera. ¿Y cuál es esa manera? Una manera que honra al Señor. Por eso en Hebreos también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ver con agradar a Dios. Enfatizo que entonces la fe en primera instancia no es, en primera instancia, lo repito, en primera instancia no es para que consigamos lo que queremos o lo que estamos pidiendo al Señor, sino que en primera instancia es para agradar a Dios. Es la actitud del corazón que se sujeta a Dios, ¿ya? Así que Abel ofrenda sabiendo que Dios era digno, digno de los primogénitos, de lo más gordo de ellos, de lo mejor, ¿sí? En cambio, Caín tristemente ofrenda una ofrenda. Para él Dios no era lo suficientemente importante. Su ofrenda lo demostró. No necesitaba decir palabras. Su ofrenda demostró el concepto que Caín tenía de Dios. Y esto que es importante para nosotros, porque también ocurre con el ser humano hoy en día. Son nuestras ofrendas, muchas veces, ¿sí? Sino siempre, las que muestran cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios. Y doy un ejemplo. Si estoy en el culto con mis hermanos y decidimos alabar al Señor con un canto, si yo me enfoco en ese canto, ¿sí? Y me enfoco en Dios y derramo mi corazón ante el Señor por medio de ese canto, no sé, levantando manos o arrodillándome o sencillamente cerrando mis ojos y se produce un deseo de una pasión fuerte al decir algo tal vez tan común, tan repetitivo en nuestra alabanza, digno eres, Señor, ¿no? Y esa alabanza, por el enfoque que yo le estoy dando en mi corazón, en mi mente, de estar sabiendo de que estoy delante del Señor y lo hago con todo mi corazón para Él, se dan cuenta, esa actitud va a hacer que ese canto sea un perfume agradable, ¿sí? Porque le estoy dando la calidad de ese canto, pero ese mismo canto yo lo podría cantar, ¿sí? Sencillamente porque todos en el culto, en la reunión están cantando. Y eso sería, yo estaría cantando con la misma voz, estaría cantando en el mismo lugar, estaría diciendo las mismas palabras, pero la calidad de mi ofrenda es abismalmente diferente. Hay un abismo entre una actitud y la otra. Eso fue lo que pasó con Caín
y Abel. Y esto nos muestra lo que hemos estado viendo desde Génesis 1 y lo que hemos estado viendo en todos nuestros estudios desde que comenzamos los días lunes. ¿Y qué es eso, hermanos? Es que Dios es el punto de referencia. Dios nos llama a ver las cosas desde su punto de vista y no de nuestro punto de vista. Y cuando lo vemos de su punto de vista, que es lo que la Biblia nos está enseñando, entonces nosotros entendemos por qué Dios ya quiere enfatizar en la calidad de nuestras ofrendas y no tanto en la cantidad, ya, sino en la calidad de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado a nosotros y se ha revelado como un Dios que todo lo sabe. Dios ve el corazón, ve su intención. Miren, ese dicho que se ocupa muy humanamente, ¿no? La intención es la que vale. Humanamente, muchas veces ese dicho se ocupa como una excusa, ¿no? Pero con Dios eso es real. Para Dios sí. La intención es lo que vale, porque la intención viene del corazón. Es la intención que el ser humano no ve, pero que sí Dios ve. Entonces, la calidad real de una ofrenda la ve el Señor claramente, claramente, ¿ya? Entonces, por eso la calidad muestra la realidad del corazón. Lo otro que también vimos, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El énfasis es miró a Abel, ¿cierto? Pero luego dice, no miró con agrado a Caín. Para Dios lo más importante es el oferente, eso lo vimos, ¿no? ¿Por qué? También de la misma mano de lo que acabamos de decir, cuando lo vemos del punto de vista de Dios, sabiendo que Dios es un ser perfecto, trascendente, que no necesita de nada ni de nadie, entonces con mayor razón entendemos que Él no va a poner sus ojos en la ofrenda misma que se está dando, ni en la cantidad de la ofrenda que se está dando, sino en la actitud con que se está ofrendando, porque Él no necesita mi ofrenda, ¿ya? Abel le ofrenda a esos animales gordos. Dios no se los iba a comer, Dios no los iba a ocupar, no. Era la actitud del corazón, la intención del corazón, la que llevó a Abel a ofrendar, ¿cierto? Y a sacrificar esos animales para el Señor, ¿ya? Los ojos de Dios siguen estando sobre el ser humano. Miren, esto es hermoso porque ya estamos hablando de una raza caída y sin embargo Dios sigue atento al hombre. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en que Dios está atento a la actitud y al corazón de Abel y también a la actitud y al corazón de Caín. Dios sigue atento al ser humano. Dice, Dios miró a Abel y también miró a Caín, pero dice que miró a Abel y su ofrenda y a Caín y a su ofrenda. Lo que ofrendamos entonces muestra lo que somos. Lo que ofrendamos muestra el enfoque de vida que tenemos, nuestra actitud ante Dios. Y esto se aplica a cualquier ofrenda que le demos al Señor, cualquiera. Desde ofrendas que generalmente a los cristianos hoy en día, ofrenda, dinero, pero no. Ofrendas son nuestras actitudes, son las decisiones que decidimos ya hacer para Dios o para la gloria de Dios. Ya son también las negaciones que podemos tener ya a nuestros deleites en pro de la gloria del Señor. Entonces, el cómo, el qué, el por qué ofrendamos muestra el concepto que tenemos de Él, de Dios. ¿Sí? Y es tan importante entenderlo, hermano. Sí, cuando yo voy, como di el ejemplo recién de la ofrenda de nuestro canto, ¿no? Si yo estoy cantando sin pensar en Dios, wow, estoy en un serio problema, ¿no? Porque resulta que me he juntado con los hermanos para alabar al Señor. Y se supone que el que coordina dice, hermanos, vamos a alabar al Señor. Pero resulta que cuando llega el momento de cantar, de elevar esa alabanza a Dios, yo estoy pensando en cualquier cosa, estoy distraído, no estoy enfocado en Él. Entonces, eso muestra algo triste, hermanos, de nosotros, porque significa que a nosotros se nos está yendo
que Dios está viendo mi corazón y que lo que yo le ofrendo a Él está mostrando la realidad mía con respecto a Él. ¿Cuál es mi enfoque de Él? ¿Cuál es el concepto que tengo de Él? Por eso la frase, digno eres, Señor, es tan maravillosa. Digno eres, Señor, ¿no? Y qué lindo es que la repitamos y que la volvamos a decir, pero que la digamos con el corazón. Porque puede ser muy maravillosa esa frase, pero no sirve de nada si el corazón que la está pronunciando no está pronunciándola porque está reconociendo esa dignidad suprema de quien es el objeto de su alabanza, ¿ya? Así que eso con respecto a las ofrendas, ¿ya? Eh, lo otro, hermanos, antes de entrar justamente a lo que leímos hoy, eh, en el capítulo 4, ¿no? Al final, perdón, el versículo 5, capítulo 4, sí, versículo 5, que lo leímos, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, ¿sí? Se ensañó. Eh, la idea, hermanos, es enojo, ¿no? Es enojo que sube como cuando está empezando a hervir el agua, ¿ya? Eh, a Caín le molestó mucho esto, mucho. Produjo dentro de él una sensación de emociones, ¿ya? Tristemente, todas enfocadas en el mal, ¿ya? Eh, se produjo en él esta, esta tormenta, ¿ya? Por eso hay otras versiones que dicen Caín se enfureció, ¿sí? Caín se enojó muchísimo, eh, se enojó mucho, ¿sí? Son las diferentes traducciones que se le dan a esto, ¿no? Dice, se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿no? O sea, ¿cómo vemos esto? Yo creo que lo entendemos todos. Espero que sí, ¿no? Que eh, hemos experimentado, yo creo, no creo, hermano, de verdad, no creo que ninguno de nosotros haya experimentado algo similar, ¿ya? Yo creo que sí. Es cuando se produce ese enojo dentro de nosotros, pero es un enojo no pasivo, es un enojo rabioso, si le podemos decir así, ¿no? Tanto así que cambia nuestro rostro. Y ahí es donde viene el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el compañero, el amigo, el que está al lado, y preguntan la típica pregunta, ¿estás enojado? ¿Estás molesto? No, no. ¿Y por qué dices que estoy molesto? Se nota en tu cara, ¿ya? Se nota en tu cara. ¿Cierto que lo hemos experimentado, no? Miren, yo lo hago lo he hecho con mi Muri, con mi hija, ¿ya? Es que para mí es tan tangible eso, cuando la Muri está enojada su ceño, ¿cierto? Aquí se le juntan las dos cejas. Entonces yo le digo, Muri, ¿estás enojada? No, papá, no estoy enojado. ¿Por qué decir que estoy enojada? Entonces le traigo un espejo y le muestro la cara, ¿ya? O le saco una foto. Bueno, hoy día que está más grande, más se enoja cuando le saco una foto, ¿no? Y la foto muestra la cara, ¿ya? Su semblante afectado, enojado. Y nuestro semblante muestra nuestras emociones, ¿o no? Cuando estamos tristes. ¿De a dónde usted cree que salieron estos famosos emojis? Esas caritas que uno pone, ¿cierto?, en WhatsApp. Enojado, alegre, triste, ¿no? Asustado, porque ponemos cara. Las emociones se reflejan en nuestro rostro. Y aquí es muy claro la descripción, muy clara la descripción, ¿no? De Caín. Se convulsionó todo su ser interno, lo llevó a enfurecerse el hecho que Dios honrara a Abel y no lo honrara a él, ¿ya? Y ese enfurecimiento fue tan palpable que ¿cierto? Se le expresó a través del rostro, del semblante, ¿ya? Así que se notaba por todos lados de que él estaba enfurecido, muy molesto, muy ensañado en sus emociones. Así que no había por dónde que Caín negara eso. Y por eso Dios viene y lo confronta. Bien, entonces tenemos a un Caín
enfurecido, muy molesto, tan molesto que se le nota claramente en su semblante, en su cara, ¿no? Y miren lo interesante cómo aquí se revela la, la relación entre Dios y Caín. Nos muestra que Dios seguía hablando con el ser humano. Dios seguía teniendo contacto con el ser humano. Está hablando con Caín. Entra en una conversación con Caín. Caín escucha a Dios. Y esto muestra que la caída del ser humano fue fatal, ¿sí? Pero la relación entre Dios y el hombre no se perdió. Dios no cerró todo, absolutamente, toda capacidad del hombre, ¿ya? De que pudiera comunicarse con él, porque aquí Dios se comunica con Caín. Y Caín ya era un hombre nacido con esta tendencia pecaminosa. De hecho, aquí lo vemos claramente en su historia, ¿no? Sin embargo, Dios entra en contacto con él, Dios entra en una relación de comunicación con Caín, ¿ya? Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, aquí claramente nosotros tenemos que ver que la idea es esa. No deberíamos tratar de asumir cosas que no están escritas aquí, que no son literales, ¿no? Tenemos que guiarnos por lo que dice aquí. Y lo que dice aquí es que Dios entró en una comunicación con Caín, ¿ya? ¿Y cómo entra en esa relación de comunicación con Caín? ¿Qué es lo primero que le dice el Señor a Caín? Le dice una pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿se recuerdan? No sé si les suena conocido eso de las preguntas de Dios. Es cosa que veamos el capítulo anterior. Las preguntas a Abel, la pregunta a Eva. Aquí el Señor usa el mismo sistema. Vuelve a preguntarle a Caín. No lo increpa directamente. Sabemos que Dios sabía lo que había ocurrido, tal como sabía cuando Eva y Adán habían pecado. Pero las preguntas son el medio que Dios ocupa para llamar la atención del hombre, de la mujer, para que tengan un camino. Es la puerta, como lo vimos con Adán y Eva, es como Dios abriendo una puerta para que ellos puedan tener la opción de arrepentirse, de venir a confesarle, ¿sí?, lo que está en el corazón del hombre. Y aunque aquí Caín aún no ha matado a su hermano, sin embargo, el furor, la rabia, está manifestada. Y Dios sabe que ese furor, esa rabia, sabe Dios muy bien a dónde va a llevar a Caín. Entonces, entra en una conversación con Caín por medio de una pregunta. No lo confronta directamente, sino que le hace una pregunta. Noten bien qué maravillosa la actitud del Señor, porque, vuelvo a decir, no lo confronta, sino que le permite a Caín hablar. Hermanos queridos, es como hoy día podríamos decir, a ver, vemos a nuestros hijos mal, o vemos a un amigo o al cónyuge, a la cónyuge mal, y le decimos, te veo mal. Charlemos, conversemos. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Está en esa instancia de Dios. Y ojalá que logremos ver cómo Dios se va manifestando, hermanos. Qué forma tan maravillosa la de Dios. El cuidado que está teniendo con el ser humano, a pesar de que el humano ha caído, lo ha traicionado. Y vuelvo a decir, Dios los pudo haber eliminado. Sin embargo, Dios sigue dándoles esa oportunidad y se la está dando ahora a Caín. Noten bien, hermanos, en el Edén se manifestaron emociones sumamente fuertes, potentes, pero negativas. En el caso de Adán y Eva fue el miedo y la vergüenza. ¿Sí? Cuando pecaron y se vieron desnudos, sintieron miedo y vergüenza. Ahora Caín añade otro potente sentimiento. ¿Y cuál es ese otro potente sentimiento? Que es humano sentirlo, pero por nuestra naturaleza caída, ¿sí?, se nos desbanda. Es el enojo, la ira.
¿Has sentido alguna vez enojo? ¿Alguna vez algo le ha producido enojo? Sí. Creo que en más de alguna situación los papás hemos estado enojados con nuestro hijo por desobediencia. Hemos estado enojados con el cónyuge, con la cónyuge, porque no hicieron lo que queríamos, porque no nos apoyaron. Las razones son muchas. En las congregaciones, dígame que no es verdad. Ese enojo se produce también dentro de la iglesia, dentro de las relaciones interpersonales de los cristianos. ¿Se recuerdan a Pablo escribiéndolo a la iglesia de Éfeso? ¿Qué les dice a los hermanos efesios? Enójense mucho, airéense, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Sí, esa palabra ira para nosotros es un enojo fuerte, ¿no? Usamos en español la palabra ira, diferente enojo, para diferenciar más que nada las intensidades, ¿no? Pero la idea es esa, es que Pablo dice, es posible enojarse, hermanos. Por supuesto, hay cosas que nos enojan. Nos molestan y nos enojan las injusticias, ¿sí? Nos molestan, nos enojan actitudes de otros, ¿sí? Que no son agradables a uno, o sencillamente nos enojamos cuando vemos la injusticia de unos sobre otros, aunque no nos afecte a nosotros. Esa emoción es humana. El problema es que con el pecado, hermanos, eso se desbandó en el ser humano. Y el hombre, la mujer, sencillamente le dan rienda suelta a esa emoción, y esa emoción ¡pum!, se les dispara, se nos dispara. Y porque se nos dispara y porque es una realidad, es que Pablo le dice, enójense, pero no pequen. Cuando ese sentimiento esté en ustedes, ¿sí? Y ustedes sientan que están siendo como una tetera a punto de hervir, ¿no? A punto de explotar, ¿ya? Lleguen hasta ahí nomás. No permitan que ese enojo se exteriorice. No permitan que ese enojo se transforme en pensamientos de mal. O sea, que la sensación esta es una cosa, ¿sí? Pero que luego demos más pasos en lo que puede transformarse en pecado. Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ¿ya? Entonces, somos nosotros los llamados a ponerle un pare a ese sentimiento de enojo. Pero Pablo, al decir eso, está reconociendo que es un sentimiento muy humano, incluso dentro de los hijos de Dios, ¿sí? Incluso dentro de los hijos de Dios, ¿ya? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 3. Jesús, esto se dice de Jesús, hermanos, ¿ya? Dice entonces, mirándolos alrededor con enojo. Está hablando del Señor, está hablando de Jesús. ¿Qué está diciendo Marcos? Que Jesús sí se enojó. Ahora, no sé, creo que en algún momento lo toqué. A mí me complica cuando escucho decir que el Señor se enojó, por ejemplo, cuando estuvo en el templo. De hecho, no se enojó, también se iró, ¿ya? Y nos muestran a Jesús como enojado, así, cuando uno se le desbanda el enojo. Yo creo que eso no lo experimentó Jesús, porque Jesús se enojó, pero no pecó. Y cuando él vota, ¿cierto?, las mesas, no significa que lo hizo con ira, porque usted no va a encontrar la palabra ira ahí en ese evento. No lo va a encontrar. Dice que él dio vueltas solamente las mesas. Obviamente están los que se ríen de esta mi posición y dicen, claro, lo hizo suavemente, permiso, voy a dar vuelta a las mesas. Y está esa ironía, ¿no? Pero no es necesaria esa ironía, porque muchas veces uno es capaz de hacer cosas, ¿sí?, fuertes a los ojos de otros, sin necesariamente estar desequilibradamente en las emociones. Así que bueno, pero ese es otro tema. Solo quiero dejar claro que sí, Jesús se enojó, pero Jesús no pecó, porque la Biblia es clara en decirnos que él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿no? Entonces, el enojo, hermanos, es un sentimiento que puede darse. Incluso, aparentemente, si Jesús lo experimentó, significa que Adán y Eva también lo pudieron haber experimentado antes de caer. Porque ninguna emoción
es mala en sí misma, que viene de Dios, ¿no? Dios nos ha hecho seres emocionales. El problema está cuando esas emociones hacen que nuestro carácter, nuestros actos se desbanden y crucen hacia lo pecaminoso, hacia lo malo, ¿no? Y aquí el caso de Caín es ese. Caín experimenta el enojo ya bajo una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Una naturaleza humana caída, y eso lo lleva a experimentar esta emoción de enfurecimiento cruzando todo nivel, todo límite, ¿sí? Y donde Dios ve eso, Dios interviene. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor, el Espíritu Santo? Es que Dios interviene para ayudar a Caín. Ve que a Caín se le está desbandando toda esa furia, ese enojo, y Dios sabe hacia dónde va a ir canalizado ese enojo. Entonces, Dios interviene. Gloria a Dios. Dios interviene, hermanos. Ahora, interviene ante Caín y entra en esta conversación con él. Y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enfurecido? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué tu corazón está que explota de la rabia? ¿Sí? Tienes que entender, Caín, que si tú hicieres el bien, serás enaltecido. Pero si no hicieres el bien, si no actuaras correctamente, esa es la idea, ¿no? Caín, tienes que entender que tienes que actuar correctamente. Si no actúas correctamente, si no haces el bien, lo bueno, el pecado está a la puerta, ¿cierto? Así de sencillo, ¿no? Entonces, este enojo de Caín está desbordado, hermanos, ¿ya? Y la forma en que el Señor lo confronta a Caín, dándole una oportunidad de conversar, ¿ya? De conversar. Hermano, hoy día eso sigue siendo tan vigente, tan vigente. Hay gente que está con mucha pena, con un sentimiento de mucha tristeza. Y muchos de ellos saben que no necesitan un consejo. ¿Qué es lo único que necesitan? Que se les escuche. A modo de recordatorio, de consejo, cuando usted tenga que visitar a alguien en esta situación, pídale sabiduría al Señor porque mucha gente, vuelvo a decir, no necesitan un consejo, solo necesitan ser oídos. Necesitan charlar porque cuando el ser humano charla es como que vota. Entonces Dios apela a esto con Caín para que Caín tenga una oportunidad de hablar, de que ese furor, esa rabia, ¡pum!, al hablarlo, él lo bote no pecaminosamente, sino de la forma correcta. Cuando hay ira en nuestro corazón, cuando hay rabia en nuestro corazón, lo mejor es hablar las cosas, ¿ya? Pero con alguien que no está involucrado, porque si hablamos con la persona involucrada, lo más probable es que le digamos cosas feas, cosas tristes, y eso va a ser pecado, ¿no? Vamos a ofenderlo. Aún en el nombre de la verdad, no, te voy a decir unas cuantas verdades, ¿no? Te voy a decir dos verdades, no, mejor te digo tres verdades. Y, claro, bajo la careta de la justicia de que hay que decir la verdad, se hiere a la otra persona y eso muestra, y Dios lo sabe, que no dijimos la verdad porque queríamos reivindicar la verdad, sino porque queríamos desahogar nuestra rabia, nuestra molestia. Y como Dios conoce todo aquello, eso va a ser contado como pecado cuando tenemos esta mala acción, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo con Caín, ¿ya? Esto es lo que está ocurriendo con Caín. Entonces, es interesante cómo el Señor le habla y le dice que el pecado está a la puerta. Dice, el pecado está a la puerta. ¿Sí? La idea, hermanos, de esto de que está a la puerta, implica dos ideas bien especiales. Una es que el pecado nos está codiciando. El pecado nos desea. Y segundo, la otra idea que está en esta frase, el pecado está a la puerta, es la figura, que ya lo hemos visto varias veces en nuestros estudios, la figura es la de una fiera que está esperando que el hombre abra la puerta y en el momento que se abre la puerta,
¡pum!, la fiera salta y nos destroza. Son las dos ideas. Una, que hay el pecado nos está codiciando, nos quiere. Esa es una figura. Y la otra es que es como una fiera, también una figura. Noten, hermanos queridos, que aquí es la primera vez que se presenta el pecado como con una figura, ¿sí? Es la primera vez que se presenta al pecado como, en este caso, como una fiera, ¿no? O sea, se personifica al pecado. ¿Por qué? Porque para definir Dios el pecado usa un lenguaje que Caín lo entienda, y Caín entiende muy bien lo de la fiera, lo de abrir la puerta, lo de que si yo abro la puerta, ¡pum!, se me va a venir encima el pecado, ¿ya? Y no me va a venir a languetear, no, me va a venir a destrozar, ¿ya? ¿Saben lo que Dios le está diciendo a Caín en un idioma del Nuevo Testamento? Es lo que sale en Romanos, capítulo 12. Me imagino que algunos de ustedes ya tal vez se imaginará, si no, lo leemos. Versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Cuál es la idea? Es confrontar el mal con el bien. Esa es la idea, ¿sí? Si los persiguen, bendigan, no los maldigan. En la clase que compartíamos allá en el Valle de Zapa, en Arica, era Proverbios capítulo 15, versículo 1, ¿no? La blanda respuesta, ¿sí? O la amable respuesta aplaca la ira, el enojo, no baja los ánimos. Pero la respuesta áspera, como dice la PDT, ¿no? Enciende más el enojo, ¿ya? Entonces, la idea es contrarrestar el mal, ¿sí?, con el bien. Esa es la idea, ¿ya? Versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, ¿sí? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Luego dice, no se venguen. ¿Se dan cuenta? La idea de aquí, del apóstol Pablo, es no hagan lo malo para confrontar lo malo. Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que Dios le está diciendo. De otra manera, dicho de otra manera, Caín le está diciendo, haz el bien, ¿ya? Hay rabia en ti, hay enojo, ¿ya? Pero haz el bien, no te dejes dominar por ese enojo. No lo hagas, Caín. Vence ese enojo con el bien, con oponiéndote a ese enojo desenfrenado que se está manifestando en ti, ¿ya? No hagas caso hacia el objetivo que te está llevando ese enojo. Actúa con bien, porque si actúas con bien, vas a ser enaltecido. Pero si actúas con el mal, el pecado está a la puerta, codiciándote como una fiera despiadada, ¿sí? Una fiera terrible, y cuando tú le abras, esa fiera va a saltar sobre ti y te va a destrozar. Lo va a hacer Caín. Eso es lo que Dios le está diciendo a Caín. Mi pregunta, hermanos, ¿podemos criticar a Dios diciendo que él no hizo nada por Caín? No. Si vemos el pecado de Caín, hemos de reconocer también, hermanos queridos, que Dios intervino. Intervino con todo lo que él podría haber intervenido, apelando incluso, como dice aquí, a algo que, que es tremendo, ¿no? Y es el hecho de que Caín aún podía oponerse al pecado. Su naturaleza estaba caída, pero aún él tenía
la opción de una decisión personal. La decisión personal, ¿sí? Que es la misma decisión personal enseñada del capítulo 2 y 3 con Adán y Eva. Tienes la capacidad, tienes la opción, Caín, de decidir, ¿ya? Tú debes dominarlo, el pecado, ¿no? Tú te enseñorearás de él. Tú tienes aún la capacidad de decirle no al pecado. Aún tienes la capacidad de no dejar que éste te domine. No le abras la puerta. No le abras la puerta. Ahora, ¿qué significa que Caín tenía la fuerza humana para oponerse al pecado? No. Lo que Dios le está diciendo a Caín es que tiene la misma opción de ¿quién? De Abel, su hermano. Abel y Caín nacieron de los mismos padres, la misma genética, las mismas circunstancias. La única diferencia que hubo entre Abel y Caín, ¿cuál fue? Que Abel, ¿sí?, se enfocó en Dios. Porque así como Dios tenía y hablaba en esta conversación con Caín, obviamente que podemos deducir, no lo dice literalmente, explícitamente en la Biblia, pero sí podemos deducir que Dios hablaba también con Abel. Sin lugar a dudas, Dios caminó Abel caminó con Dios. Y uno es, ¿cierto?, de sus tatara sobrinos, ¿ya?, llamado Enoc, ¿sí? No el Enoc de la descendencia de Caín, sino el Enoc descendiente de Set, el hermano de Abel, caminaría con Dios, experimentaría por medio de la fe, de la dependencia de Dios, un caminar, una vida. Esta es la idea de Abel y también esta es la idea de Caín. Los dos tenían opción a la fe, pero era el tema de cuál de los dos caminos se decidían caminar. Abel caminó por el camino de la fe, Caín no. Y todo lo contrario de la fe, ¿saben lo que es, hermanos? Es caminar en nuestra propia ley, es caminar en nuestro propio propósito, en nuestra propia decisión, que fueron lo que hicieron Adán y Eva. Decidieron no confiar en la palabra de Dios, que les dijo, si comen, van a morir, sino que decidieron poner su confianza, confiar en lo que otro dijo, en este caso la serpiente, que les dijo, no morirán. Entonces, Caín sí tenía la opción, como la tuvo su hermano Abel. Y la opción era que pusiera su confianza, su vida en las manos de Dios por medio de la fe, pero Caín no quiere hacerlo. Por lo tanto, esto nos está enseñando dos cosas. Primero, ¿sí? Desde la primera generación de la caída humanidad, de esta caída humanidad, se evidencia que el hombre, primero, peca voluntariamente. Dios confrontó a Caín, le dio todas las posibilidades, asegurándole que lo que él estaba diciendo era real, porque no podemos imaginarnos a Dios diciéndole, mira, Caín, ¿puedes vencerlo? Y después Dios diciendo, oculto, diciendo, sí, la verdad es que imposible que Caín lo pueda hacer, pero tuve que decírselo para animarlo, ¿ya? Sería ridículo pensar algo así, ¿no? Dios le dice que sí puede enseñorearse, puede dominar el pecado, claro, y era por medio de la fe, pero Caín decide no hacerlo, ¿ya? Entonces lo primero se evidencia claramente que el hombre desde el principio, desde Adán y Eva, siguiendo por la segunda generación humana, ¿ya?, el hombre peca voluntariamente, ¿ya? Fue animado a hacerlo, no solo Dios le dijo no cedas, también le comunicó la consecuencia, siempre Dios motivando, ¿no? A Adán y Eva les dijo, no coman porque si ustedes comen, no solo me van a estar desobedeciendo, sino que también se van a morir. Y a Caín le dice, Caín, no peques, no cedas al pecado, porque cuando se te ocurra ceder al pecado, el pecado va a saltar sobre ti y te va a destruir. Entonces, desde el principio el hombre tenía la capacidad de decidir. Segundo, la otra que nos enseña todo esto, es que es la fe el único medio, ¿sí?, que nos permite mantenernos en firmeza ante el pecado. De hecho, esto es tan maravilloso lo de la fe que con los años
claramente en la Biblia quedaría declarado así explícitamente que uno, por la fe en la obra de Jesús, en la obra que Dios hizo en favor nuestro, somos salvos, ¿o no? Pero también que el justo por la fe vive. No solo es salvado por la fe, sino que toda su vida la puede experimentar en victoria si está en la fe en Dios. Es la historia de la fe, desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas. La fe puesta en Dios. Entonces, el hombre desde el principio peca voluntariamente. Caín lo hizo, dándosele todo a favor para que no lo hiciera. Él decidió hacerlo. ¿Por qué no pudo vencer? Fue porque él decidió no vencer. Él peca voluntariamente. Él rechaza el camino de la fe y decide seguir su propio camino. A pesar de todo lo que Dios hizo por él, ¿qué es lo que hace Caín? Termina de hablar con Dios, va donde su hermano Ben, lo invita al campo y lo mata. Repito, hermanos, el tema de la fe tiene que ver con depender de Dios. Adán y Eva tuvieron que elegir a quién obedecían. No dependieron de la palabra de Dios y pecaron. Cedieron y el pecado, como fiera, saltó sobre ellos y los destrozó. Caín tuvo que elegir entre el bien y el mal también, entre lo que él pensaba, en lo que él estaba sintiendo, toda esa rabia, toda esa ira, que más encima Abel no era el culpable. Sin embargo, Dios interviene ante esos sentimientos y le da la opción, le dice, es posible, es una opción totalmente viable que venzas al pecado, Caín. Pero Caín decide hacerlo a su manera, ¿sí? Vamos bien hasta ahora, hermanos. Todo esto es re importante para mí que podamos comprenderlo. No sé si hay alguna pregunta, ¿sabe? Porque si vamos bien en lo que estamos estudiando, ¿sí? Y lo que estamos estudiando está quedando claro, hermano, esto va a fortalecer nuestra vida espiritual, hermano. Nos va a ayudar a entender cómo funciona todo esto, cómo dependemos de la fe, cómo seguimos teniendo la decisión, hermanos, ¿ya? Y para mí, ustedes saben que lo más importante, queridos hermanos, es que esto nos ayude en nuestra vida y nos permita que esta palabra eh, sea la fortaleza para nosotros. Como decía el profeta, que se cumpla el propósito por el cual la palabra ha sido enviada a nosotros. ¿Ya? Que no sea mero conocimiento de por qué, por qué Caín, por qué Caín no, por qué Abel sí, qué significó. No, es que todo esto lo apliquemos a nuestras vidas, porque si ustedes se dan cuenta, yo no sé si se han dado cuenta, hermanos, pero en esto hay algo tremendamente digno de comparación. El Señor nos enseña, de hecho lo vimos, no sé si se recuerda, lo vimos cuando examinamos si el cristiano peca o no. Dentro, no voy a recordar todo el estudio, pero sí unos puntos precisos. Romanos 6, el pecado ya nos enseñorea a nosotros. Ya no es nuestro Señor. Fuimos libertados del poder del pecado. Del poder del pecado. Eso no significa que no pecamos, significa que ya el pecado no hace lo que quiere con nosotros. ¿Pero qué significa eso? Que si yo cedo al pecado, lo voy a estar haciendo voluntariamente, ¿sí? Y de una forma grave, porque no voy a poder decir que el pecado me obligó a hacerlo, ¿sí o no? Entonces, es un paralelo, no es lo mismo, no es la misma situación. Es un paralelo con lo que Caín está experimentando. Sí, hermanos. Y llevemos lo más práctico. En delante yo pregunté y dije, creo que todos en algún momento nos hemos enojado, en algún momento el enojo nos ha sacado de las casillas, ¿sí? Y en el momento que el enojo nos saca de nuestras casillas, pecamos. O sea, puedo estar enojadísimo, pero si ya empiezo, hermanos, ese enojo sale de mi boca e insulto, ya pequé. ¿Sí? Si sale se exterioriza y no digo nada, sino que actúo con la mano, ¿cierto? O hago una acción y golpeo a otro, ya pequé. Pero también pequé si dejo que la ira y el enojo
se metan en mi mente y yo comience a planificar, que fue lo que hizo Caín. Planificar el cómo me voy a vengar, el cómo voy, sí, a hacer mi propia justicia, el cómo voy a afectar a aquel a quien le tengo rabia, enojo. También es pecado porque Dios sabe lo que está ocurriendo acá adentro, ¿ya? Eh, Obviamente, para nosotros como hijos de Dios, ¿no? La intención, recuerden, para Dios vale mucho, ¿no? Es lo que pasa con el tema del adulterio. Si el hombre ve a una mujer y la desea, ya está adulterando. ¿Por qué? Porque la codició. El pecado primero que se produce ahí en la mente es la codicia, ¿no? Y en ese sentido también se puede manifestar aquí en la mente el asesinato, ¿ya? El caso de Caín, Dios interviene justo cuando él está enrabiado y tal vez recién estaba empezando a pensar, ¿no? Dios sale en el momento preciso y confronta a Caín. Ya después Caín ignoró todo lo que Dios le dijo, dejó que su mente fluyera en pensamientos, planificó todo, ¿sí? Maquinó todo y cumplió lo que estaba, ¿cierto?, en su corazón en tinieblas. Vuelvo al paralelo nuestro. Lo mismo pasa con nosotros, hermano. Cuando somos tentados, ¿sí? Dice Santiago que somos tentados en nuestra propia concupiscencia, o sea, adentro parte. Entonces estamos siendo tentados y ¿saben qué? Ocurre lo mismo que con Caín. ¡Pah! Dios se nos presenta adelante. De una u otra manera, Dios nos confronta antes de que pequemos. Y generalmente, ¿cómo lo hace Dios? Por medio de que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, ¿no? Sí, sé que robar es pecado. Y cuando está ahí listo, está clarito ahí el hecho de que puedo tomar algo que necesito, pero que no es mío, y lo voy a tomar. ¿Qué va a pasar con un hijo y una hija de Dios? La conciencia, el Espíritu Santo. ¡Puc! Inmediatamente, ¡tac! No lo hagas. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? No hurtarás, no robarás. Ahí la palabra. Es Dios confrontándonos a través de su palabra. Lo mismo que hizo con Caín. ¿Ya? Lo mismo que hizo con Caín. Y de la misma manera que con Caín, vuelvo a decir, en otro nivel el nuestro, ya, pero el paralelo es tan tremendo que Dios le dice, podrás dominarlo, podrás rechazarlo, ya. En el caso de nosotros, eso es completamente real por la obra de Jesucristo a favor nuestro, como dice Romanos capítulo 6. Podemos dominar el pecado, podemos vencerlo. Todo cristiano tiene la total garantía de vencer el pecado, hermanos. Tenemos esa garantía. Entonces la pregunta, bueno, la vimos, ¿no? Cuando estudiamos este tema, la pregunta es, ¿por qué entonces lo hacemos? Lo hacemos porque bajamos nuestros brazos, porque nos alejamos de la comunión con Dios. O sea, al final somos nosotros los culpables, no es Dios. Dios siempre está llamándonos, siempre está alertándonos, motivándonos. El Espíritu Santo habita ahí y usa nuestra conciencia para hablarnos. Entonces, no sé si se dieron cuenta de esa similitud. El caso de Caín es diferente. ¿En qué sentido? De que el Señor Jesucristo no había venido, ya no había una completa victoria sobre el pecado, pero aún por medio de la fe, como Abel, Caín podía tener victoria al confiar en Dios. El caso de nosotros es mucho más pleno que el caso de Caín, porque el Señor Jesucristo ya vino, ya murió, ya venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ya venció, sí, el pecado, ya venció todo lo que tiene que ver con nuestra debilidad, y aunque sigue la debilidad en nosotros, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, y esa naturaleza divina nos da un poder sobrenatural para vencer el pecado. Entonces, hay un claro paralelo entre Caín y nosotros, solo un paralelo. Yo sé que muchos, algunas, tal vez, más de alguna persona dirá, pero que teológicamente no es lo mismo. No, yo no he dicho, cierto, que es exactamente lo mismo, pero sí hay un claro paralelo, ¿ya? Por eso nos sirve, por eso la idea de esto es que entendamos que cómo funciona. Por eso está escrito, hermanos. Por eso está escrito. Y de nuevo está la misma intención de Dios que con Adán y Eva. Hijos, esto fue escrito, dice Pablo, para nuestro ejemplo. Ya, Señor, ¿cómo me aplica la historia de la caída de Adán y Eva? En que claramente Dios me dice cómo fue que cayeron ellos, pero también nos dice las consecuencias que tuvieron.
Con Caín es lo mismo. Nos dice no pequen, pero a la vez nos está mostrando las consecuencias que le trajeron a Caín sus malas acciones. Y eso pasa, ¿cierto? En el amor que Dios nos tiene, que nos está repitiendo, ¿sí? La misma historia del capítulo anterior, el capítulo 3, aplicado en el capítulo 4 a los descendientes de los personajes principales del capítulo 2, perdón, el capítulo 3, ya. Adán y Eva en el capítulo 3, Caín en el capítulo 4. Adán y Eva no pusieron su confianza completa en el Señor, decidieron hacerlo a su manera. Por eso el pecado entró en ellos y las consecuencias terribles que le vinieron. Capítulo 4, el hijo, la primera generación ¿cierto? De la nueva generación de seres humanos nacidos bajo la naturaleza caída, lo mismo. Dios habla con ellos, Dios les dice, no lo hagas. Ya que es lo que hace Caín, hace exactamente lo mismo que sus padres, decide no poner su confianza, su fe en Dios, decide hacerlo a su manera, mirar las cosas bajo su propio punto de vista, que era lo que sus emociones ya desbordadas, que se estaban desbordando dentro de él, lo estaban llevando a hacer. Pero eso era abrir la puerta al pecado. ¿Qué hace Caín? Decide no hacer lo que Dios dijo, no ver el amor de Dios que le estaba advirtiendo, sino que directamente decide hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Perdón, directamente lo contrario a lo que Dios le había dicho. De la mano de esto, hermanos, ya para ir haciendo unos pequeños resúmenes sobre estos dos hermanos, miren, llama la atención en Caín, versículos 8 al 9, que ya los leímos. ¿Saben qué llama la atención? Primero, que lo primero que ya hemos venido diciendo, cómo tan pronto después de la caída el humano pudiera haber sido ya en su imagen de Dios, haber sido tan deformada la imagen de Dios en él. ¿Sí? La primera generación después de la caída. ¿Sí? En este caso, Caín. No fueron generaciones después, no, ya. La primera generación muestra cuando el ser humano no se entrega a depender de Dios, a caminar el camino de la fe en Dios, cómo el pecado termina seduciéndonos de una forma tan terrible. Ahora, si Caín estaba en esta situación de todavía poder hasta cierto punto, ya, decir no al pecado, imagínense que la historia de la Biblia nos dice que el pecado va aumentando su poder sobre el ser humano. Y hoy día por eso hoy día se habla, ¿cierto?, de que el ser humano no tiene ninguna capacidad de vencer hoy día el pecado. ¿Por qué? Que nacemos, sí, con esa tendencia, pero el medio en el cual vivimos, que no era un medio que tenía Caín, nosotros sí, y no es que yo esté excusándonos a nosotros, sino que en la realidad, en el medio donde crecemos, es un medio tremendamente contrario a Dios. Es lo que en el Nuevo Testamento se denomina el mundo, la humanidad, ¿cierto? La sociedad sin Dios, y no solo sin Dios, sino contraria a Dios. Entonces, lo primero es cómo se nos muestra que a pesar de que el dominio del pecado es progresivo sobre la naturaleza humana, pero la naturaleza humana ya estaba completamente caída, por eso es que no le puede echar de nuevo la culpa al pecado, tiene que reconocer que es él, en este caso Caín, el que tomó la determinación. Segundo, lo terrible del pecado de Caín. Es terrible, hermanos, en la calidad del hecho, pero también de la intención. Es terrible porque mató a su propio hermano. No mató a un enemigo, no mató al de una nación contraria, ¿sí? No mató al vecino que le tenía bronca, que no lo dejaba dormir los fines de semana, ¿sí? No, mató a su propio hermano. Y nosotros no tenemos de a dónde deducir, mis queridos hermanos y hermanas, deducir a alguien si se le pudiera ocurrir, que tal vez a Abel, ¿cierto? Le sacaba pica, como diríamos los chilenos a Caín. No, eso no hay por dónde. No, Caín sencillamente tenía una buena relación con su hermano, pero el pecado que dejó entrar Caín en su corazón, terminó dominándolo, lo lleva a matar, a quitarle la vida a su hermano. Se transformó en el primer asesino de la historia humana, pero también en la intención, hermanos, porque planificó todo.
sea, tampoco fue un asesinato que de repente, ¡pum! ¡Ay! Me dio la rabia, porque ustedes saben que la ira, sí, en un momento, si se descontrola, puede llevarnos a cometer cosas graves, ¿no? Muchas personas sencillamente por la rabia, sencillamente por la ira descontrolada, han llegado a matar a otros. Pero no es el caso de Caín. Caín, hermanos, planifica. Eso significa que hubo un tiempo en que Dios le habló, en que Dios lo confrontó, en que Dios lo animó para vencer el pecado. Entre eso y el momento que fue de su hermano, más encima caminó con él al campo para que estuvieran solos y luego lo mata. Toda esa premeditación. Hoy en día pasa lo mismo con la ley, ¿no? Un asesinato cualquiera se tiene que ver cuál fue el grado de premeditación y eso marca una tremenda diferencia, ¿ya? Una tremenda diferencia. Y la premeditación de Caín fue tremenda, tremenda. O sea, una acción a sangre fría tremenda, hermanos. ¿Ya? Lo otro que llama la atención de Caín es la soberbia después de haber pecado. ¿Se acuerdan del papá de Caín? La mujer que tú me diste, ¿sí? La mujer que tú me diste, ella me... Ya, listo. Adán se excusa. Pero la soberbia de Caín es tremenda. Porque Caín no se excusa. Caín miente y, y se planta delante de Dios. Porque Dios le pregunta, Caín, aquí está la pregunta, ¿no? La primera pregunta fue, ¿por qué estás así tan enojado? ¿Ya? Versículo 7. Era una pregunta para que Caín pudiera hablar con Dios, para que acudiera a Dios, para que le pidiera ayuda a Dios. Y Caín no lo hace. Ahora, después que mata a su hermano, de nuevo viene Dios con pregunta. De nuevo Dios abriendo la puerta al arrepentimiento. Tienes dos caminos, Caín, ahora que has hecho esto terrible. Y te estoy preguntando para que tú tomes el camino correcto, la confesión de tu pecado y el arrepentimiento de tu pecado. Pero no tomes el otro camino, que es el camino de la excusa en el caso de Adán y Eva. Aquí en el caso directo de Caín es mentir. Y Jehová, al versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió directamente, no lo sé. Caín sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de Abel. Él lo había dejado tirado en el campo. Le miente directamente. Le miente directamente. ¿Sí? Caín, hermanos, eh, sin, vuelvo, permítame la expresión chilena, sin ningún pelo en la lengua, intenta engañar a Dios. Esta es una de las consecuencias del pecado. El pecado, cuando nos golpea, al ser humano, comienza a nublar su capacidad de discernir, su capacidad de pensar correctamente. Y podemos incluso, el pecado nos lleva a creer que podemos engañar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán? Trató de esconderse de Dios, ¿no? Lo recordamos. Se hizo delantales y se escondió detrás de los árboles. O sea, neciamente ignoró la omnipresencia de Dios. Esconderse de Dios. Por eso David dijo en el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿No? ¿A dónde iré? Y Caín trató de mentirle, o sea, neciamente ignora, perdón, la omnisciencia de Dios. ¿Qué? ¿Le voy a decir que no? Me pregunta, ¿dónde está? No lo sé. Que Dios, ¿se te olvidó, Caín, que Dios es omnisciente? Entonces, ¿para qué me pregunta? Te está preguntando porque te está dando una oportunidad para que confieses. La soberbia de Caín es tremenda. Su respuesta es prepotente y sin ningún tipo de sensibilidad, ni arrepentimiento por haber asesinado a su hermano, porque le quitó la vida a su hermano, ¿ya? Ni arrepentimiento, hermanos, ¿ya? Ni temor de Dios. Bueno, la soberbia de Caín es grave, ¿ya? Y toma el mismo camino de sus padres, toma el otro camino, el de desviar su culpabilidad y no el de arrepentirse, ¿ya? Que es lo que Dios le estaba permitiendo a través de su pregunta. Nuevamente se demuestra
queridos hermanos, en el cuarto capítulo del Génesis, primer capítulo después de la caída, que todo lo que Dios creó bueno y perfecto, el pecado lo afectó y comenzó a echarlo a perder. ¿Sí? Echarlo a perder. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la consecuencia que recibe Caín por esto terrible? ¿Ya? Después que Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres de la tierra, no te volverá a dar de su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Ya? Es parecida, en parte, a lo que Dios le dijo a Adán, ¿no? Maldita será la tierra, y para que te dé su fruto vas a tener que trabajar duramente. A Caín es aún más fuerte. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Más encima, serás errante y extranjero sobre la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Caín? Afectado por el pecado de forma arrasadora, se transforma en un hombre rebelde de corazón, asesino, mentiroso, ¿sí? Y con un corazón con una ausencia terrible de compasión, de sensibilidad, de, eh, en el sentido de pecar y de cometer un pecado tan terrible como el quitar la vida a otro. ¿Ya? Más de alguien diría, "Ah, no, no tiene la capacidad de arrepentimiento, entonces era un psicópata, ¿sí? O tenía rasgos sociópatas. Es como hoy día se trata de excusar a algunas personas, ¿no? No, el tema de Caín es que él decidió darle entrada al pecado a su vida, ¿ya? Pero no nos olvidemos que Abel había nacido igual que su hermano, bajo los mismos efectos del mismo pecado de sus padres. Pero Abel enfocó su vida por medio de la fe en Dios. Actuó con un corazón enfocado en Dios, de acuerdo a lo que él pensaba, a lo que Dios amaba, a lo que a él, al Creador le agradaba. Sí, no era bueno, no era mejor en sí mismo que su hermano Caín. Entendamos una cosa, hermano. No es que Caín fuera de pelo negro y Abel fuera de pelo rubio. ¿Sí? No, nada que ver con eso, porque algunos lo presentan así, especialmente algunas figuras de los mormones. No, no tiene nada que ver con lo externo. Lo más probable es que hayan sido muy, muy parecidos, porque la genética todavía no se diversificaba. ¿Ya? Pero vuelvo a decir, la esencia era la misma herencia genética, la misma herencia del pecado. Sin embargo, a diferencia de Caín, ya eh, Abel puso su fe en Dios. Porque se dan cuenta, ¿no? Hoy día, como contamos la historia a los niños, entonces los niños que conocen la historia le preguntamos, a ver, ¿quién Caín? Ah, el malo. Y Abel, el bueno. ¿Sí o no? Pero eso no es la verdad. Caín y Abel, por naturaleza, eran iguales. Iguales. ¿Qué marcó la diferencia? Es el camino que cada uno de ellos decidió tomar. Uno, su fe en Dios, y el otro, su fe en sí mismo, independiente de Dios. Hermanos, ¿qué hizo que Abel fuera aceptado? No su ofrenda, ¿sí? En primera instancia, ni tampoco porque Abel fuera bueno, sino porque puso su fe en Dios. Por eso Dios lo declara justo. Dios lo declara justo, según Hebreos. ¿Ya? Y Caín se transforma en el malvado, no por el tipo de ofrenda que dio, en parte, porque recuerden que la calidad, como lo vimos, también importaba, pero no mostraba ninguna otra cosa la calidad, el corazón que tenían con respecto a Dios. Entonces, ninguno de los dos era bueno. Los dos tenían la naturaleza caída, pero al igual como a través de toda la historia bíblica y la diferencia entre usted y su vecino, su vecina que no tiene el Señor, ¿sí? Usted no ha sido salvado porque es bueno, ¿cierto? Yo no he sido salvado porque soy bueno. ¿Por qué he sido salvado yo y no el vecino allá?
porque yo he creído en el Señor y él no. Yo sí he creído en el Señor, ella no. Así que hay que tener cuidado con eso, hermanos. Ya del principio no es que Abel fuera bueno y Caín fuera malo. No, los dos estaban bajo el mismo efecto del mismo pecado. Ya los caminos que tomaron fueron radicalmente diferentes. Ahora, para aclarar algunas cositas, ¿no? Eh, versículo 13, Caín le responde a Jehová. Fíjense cómo Dios sigue hablando con Caín. Sigue hablando con él. Grande es mi castigo para ser soportado. Noten bien eh, las palabras de Caín. Caín no dice, uy, estoy arrepentido de haberlo hecho, voy a tener que cosechar todo esto terrible que me acabas de decir, qué terrible. No, él está preocupado de lo terrible que es su castigo. ¿Sí? Está preocupado de lo que va a tener que vivir en el futuro. Grande es mi castigo para ser soportado. No está diciendo, grande es mi castigo, me lo merezco. No, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, claro, me echas de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante, extranjero de la tierra. Más encima, con todo esto sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Estaba preocupado de sí mismo, seguía en una actitud egocéntrica, con mayor razón ahora que le había dado paso al pecado, ya, al pecado. ¿Ya? Así que Dios, ¿qué es lo que hace? Bueno, está bien. ¿No quieres morir? ¿Tienes miedo de morir? Porque cualquiera va a saber que te llamas Caín y saben, las generaciones que vengan van a saber quién eres y van a querer matarte, por así decirlo, vengando, ¿no? A Abel o queriendo hacer justicia contigo. Bueno, voy a poner una señal en ti para que no te mate cualquiera que te hallara. Y había una sentencia de parte de Dios. Ciertamente cualquiera que matare a Caín, versículo 15, 7 veces será castigado. Y esa señal que Dios puso, no sabemos cuál es esa señal. No sabemos. Sí, hermano Pablo, es una señal que Dios hizo caer un rayo y le cayó aquí en la frente y le quedó la señal. ¿Y de dónde lo saca, hermano? ¿Me puede buscar un versículo? No, lo vi en la película. Hermano, tenemos que ser sinceros, tantas veces como cristianos vamos y no nos damos cuenta, hermanos. Quiero ser muy directo. Muchas veces no nos damos ni cuenta cómo vamos adquiriendo cosas que no son bíblicas porque lo escuchamos o porque lo vimos en televisión. Nunca me voy a olvidar un hermano tan querido en un culto, esto fue muchos años atrás, compartiendo sobre el Éxodo. Y leyendo lo que decía el Éxodo, uno enseñando sobre el Éxodo, y el hermano le harta la. Bueno, dice, hermano, pero hermano, si eso no es como, no es como lo estás diciendo. Pero ¿por qué no? Si ocurrió esto, este otro. ¿Ya? La mar se abrió inmediatamente, así, de par en par, ¡pum! Moisés tocó y se abrió. Hermano, ¿y de dónde sacas eso? Claro, yo dije, ¿por qué la Biblia no está? Entonces, no, no es que lo vi en la teleserie. Fue en ese tiempo en que estaba famosa estas teleseries brasileñas, ¿no? Que hicieron y que muchos cristianos veían, claro. Y ahí el hermano se da cuenta de que efectivamente no lo había sacado de la Biblia, lo había sacado de la. Pero por lo menos no fue como Caín ni como Adán, sino que confesó su pecado, ¿no? En la teleserie salió así, ¿ya? Y claro, nos dejamos llevar por muchas cosas que no son bíblicas, sino son fuera de la Biblia. Dentro de ellas hoy día mucha televisión, ¿ya? Así que hay que ser cuidadosos con esto, ya hermanos, muy, muy cuidadosos. Ahora, quiero aquí tratar un tema, ya, porque si ustedes se dan cuenta, versículo 16 adelante, dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Noten bien, salió de delante de Jehová. En otras palabras, esto muestra que eh, se alejó de Dios, comienza a desarrollar una vida absolutamente lejana de Dios. Todo lo contrario a Abel, todo lo contrario a Enoc, que caminó con Dios, Caín se aleja de Dios. Eso significa que ya eh, él se alejó
de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Ya? Y dice, y conoció a Caín su mujer. Y aquí comienza el linaje de Caín. Dentro del linaje de Caín hay, ¿cierto?, dos personajes que tienen el mismo nombre de primos descendientes de ellos. Uno es Caín, perdón, uno es Enoc, ¿sí? Porque el primer hijo de Caín se llamó Enoc. Y dentro de sus nietos y bisnietos y tataranietos, versículo 19, un Lamec, ¿sí? Un Lamec. Y en la genealogía de Set, del otro hijo que Dios le va a dar a Caín, a Adán y Eva, perdón, ¿sí? También hay un Enoc y también hay un Lamec. De hecho, si mal no recuerdo, Lamec es el padre de Noé, ¿ya? Bien, así que hay que ser cuidadosos con eso, hermanos, ¿ya? No son los mismos, para nada. Aquí se nos está presentando la descendencia de Caín, para mostrarnos esto, que es muy importante, para mostrarnos que Caín tuvo una descendencia, una línea. Claramente, al final de este capítulo se nos muestra la otra línea, la línea de Set. La idea del Espíritu Santo es mostrarnos dos líneas, una que desciende de Caín y una que desciende de Set, porque Abel no tuvo descendencia aparentemente, ¿no? Entonces, las descendencias, las líneas genealógicas hacia adelante son muy importantes porque va todo conectado esto, ¿ya? Ahora, quiero enfrentar un temita, hermanos, ¿ya? Un tema porque sí que tal vez más de alguien se lo va a preguntar, aunque no sé si me lo vayan a preguntar o no, pero igual quiero tocar el punto. Dice que Caín, versículo 17, 16, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de la gente que lee superficialmente aquí? ¡Wow! ¿Y dónde encontró esa mujer? Pero se supone que él era el único hijo de Adán y Eva. Y el otro hijo era Abel. Y Abel se murió. Y aparentemente murió sin descendencia. ¿Ya? Y alguien le puede decir, bueno, pero más adelante dice que también Dios le dio otro hijo a Adán y Eva, Set. Y él puede decir, ah, sí, de verdad. Pero Set nace después de que Caín encuentra a su mujer. ¿Estamos entendiendo la idea? ¿Cuál es la errónea suposición? De que esto está, ¿cierto? El tema de Set es posterior cronológicamente a lo de Caín. Y en ninguna parte dice eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el versículo 16, de que Caín sale, se aleja de Dios, ¿no? Forja su propia descendencia contraria a Dios, todo lo que sigue adelante, ¿ya? Todo lo que sigue adelante, hasta el versículo 24, es la genealogía de Caín. ¿Qué es lo que ocurre en el versículo 25? Se retoma la historia antes de que Caín se fuera, ¿sí? O sea, inmediatamente después de que muere Abel, ¿sí? Que también pudo haber sido en el momento que Caín se está alejando, ¿no? Pero es ahí cuando Dios le da otro hijo, dice el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, otro hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? O sea, en el versículo 25, cronológicamente se toma o se retoma cronológicamente, vuelve hasta el versículo 16, antes de que Caín se fuera o mientras Caín se iba, ¿ya? No después, hermanos queridos, no después. Entonces, Caín encuentra a su mujer no antes de que Set naciera, sino que encuentra a su mujer, no teníamos ni idea después de cuántos años. La Biblia no nos dice eso.
El otro problema que tenemos es cuando leemos esto, nosotros lo imaginamos todo a corto plazo. ¿Sí? Ah, esto pasó ahora. Pasó un mes, claro, ya Caín andaba muy lejos y por allá se encontró una mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Pero el tema que nosotros tenemos que entender, que la Biblia está escrita no de la forma como nosotros hoy día escribimos. La Biblia tiene un propósito y lo único que está mostrándonos aquí es que Caín mató a Abel, que Caín se fue, que Dios le dio a Set, ¿cierto? A Adán y Eva, y que ambos, tanto Set como Caín, tuvieron descendencia. Pero el tema es aquí, ¿qué mujer se encontró Caín? Pero antes de responder eso, tenemos que preguntarnos cuánto tiempo pasó para que encontrara la mujer. La Biblia no nos lo dice. Y como no nos lo dice, entonces existe ya un parámetro que nosotros podemos alargar los 100 años si queremos, sin atentar en contra de la palabra de Dios. ¿Ya? Seth nació, y sin lugar a dudas, y aquí viene el tema complicado, sé que para muchos le complica esto. Bueno, entonces, ¿con quién se casó Seth? Entonces, para saltarnos la idea de que Dios iba a permitir que se casaran entre hermanos, comienzan a salir otras ideas. Es que tuvo que haber habido gente en otro lugar. Ah, y esa gente en otro lugar no vienen de Adán y Eva. Venían de una raza antes de Adán. ¿Y dónde sale eso, hermano? Sale entre Génesis capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Ya? La tierra estaba desordenada y vacía. Ahí Dios había creado antes a otros seres humanos, ¿ya? Pero que después Dios trae un juicio sobre ellos, ¿ya? Y ese juicio que trae sobre ellos, ¿ya? No los destruye completamente, pero sí vestigios de ellos, descendientes de ellos, se quedaron vivos por ahí, pululando. Y Caín, después de viajar algunos meses, unos años, se encontró con una aldea de otros seres humanos que no eran descendientes de Adán y Eva, y ahí encontró una esposa y se casó. No sé si se dieron cuenta de lo que yo acabo de decir. Me tuve que inventar cada idea para poder llegar a decir lo que dije. Inventarlo, porque no hay ninguna, absolutamente ninguna cláusula literal ni de idea de lo que yo acabo de decir es bíblico. No hay nada. No hay ni un registro de eso de que no, es que había gente antes de Adán y Eva y que hubo una brecha y que ellos quedaron algunos pululando y que Caín se encontró con ellos. No, todo eso me lo acabo de inventar. Tal vez tengo una buena intención, pero me lo inventé. No hay ninguna prueba bíblica, hermanos, de verdad. No hay ninguna prueba bíblica, ni que se acerque a poder darnos a entender eso. Entonces, el problema está en que al final, en vez de ayudar con una teoría, si le podemos llamar así, complicamos más las cosas. Mucho más. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando que fluye? Adán y Eva son los primeros hombres. No hay humanidad ninguna antes de Adán y Eva, ninguna. Sí existían los ángeles. No estamos hablando de razas humanas, razas físicas, terrenales. ¿Sí? No espíritus como los ángeles. No hay. Si eso es lo que nos quiere enseñar la Biblia. Entonces, de ahí tenemos que ir nosotros siguiendo esa línea. Y siguiendo esa línea, nos dice que Adán y Eva, al ser los primeros hombre y mujer, de ellos venimos absolutamente todos. Todos. ¿Ya? Eh, Ahora, eso es lo primero con respecto a esto. Adán y Eva son los primeros seres humanos. Por lo tanto, todos los descendientes vienen de Adán y Eva. Entonces, ¿con quién se casó Seth? Seth lo más probable es que se haya casado con una de sus hermanas. ¿Ya? Pero es que la Biblia dice que no, hasta ahora no ha dicho nada la Biblia de que tuvo hermanas. ¿Ya? Vamos al capítulo 5, nos vamos a adelantar para ir entendiendo esto. De nuevo, aquí no hay una secuencia cronológica. En el capítulo 5 para adelante, el escritor ya va a cortar el tema cronológico y nos va a dar un resumen genealógico de Adán. Capítulo 5, versículo 1.
Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Sí? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. La imagen de Dios estaba sobre Adán. Varón y hembra los creó. Está clarito eso, ¿no? Génesis 1:26. Y llamó el nombre de ellos Adán, ¿ya? El día en que fueron creados, ¿ya? Adán entonces habla de la humanidad. La humanidad, todos venimos de Adán, esa es la idea, ¿entienden? La humanidad viene de Adán. Excepto que Caín se haya encontrado con una extraterrestre que andaba acá, ¿no? Pero es ridículo pensar algo así, ¿no? Vivió Adán, versículo 3, 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Noten bien, ya no es la imagen de Dios, es la imagen de papá a hijo, ¿cierto? De papá a hijo. Abel, Caín, Set, que son los hijos por nombre que conocemos de Adán y Eva, nacieron conforme a la semejanza y a la imagen de su padre, no directamente a la imagen de Dios, ¿ya? Y llamó su nombre Set. Fíjense cómo aquí no nombra ni a Adán ni a Caín. Eso muestra que la genealogía tiene un propósito. Y ese propósito es mostrarnos un linaje. Lo mismo que con Caín. ¿Se acuerdan? Con Caín. Caín, ¿cierto? Se casó con una compañera y se casó con esa mujer. O si convivieron, lo que queramos creer, pero, ¿cierto? Concibió a esta mujer y tuvo una genealogía. ¿Qué es lo que hace ahora el escritor bíblico? Nos da otra genealogía. ¿Y en la genealogía de quién? De Set. Porque parte hablando por Adán. Pero luego se enfoca en quién? En Set. Lo deja clarito. Vuelvo a leer el versículo 3, 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y yo lo que esperaría aquí es que dijera, y llamó su nombre Caín. ¿O no? Porque en el capítulo 4, el primer hijo que tiene se llama Caín. Pero no nombra a Caín. Bueno, ya nombró a Caín, fue malo, ya. Entonces esperaría que nombrara a Abel, pero tampoco lo nombra. ¿A quién nombra? Y llamó su nombre Set. Porque la idea de manifestar la genealogía de Adán hacia adelante es enfatizar en el linaje humano a través de Set. ¿Sí? Dos descendencias de linaje. Caín, en el capítulo 4, versículos 16 hasta el 24, y ahora descendencia, línea de linaje de Set, ¿ya? Desde el versículo 3 hasta el versículo 32 del capítulo 5. Pero no terminamos ahí. Versículo 4, seguimos en el capítulo 5, versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Hermanos, podemos decir, ya tuvieron a Adán, a Caín y Adán, podríamos llegar a esta conclusión, ya, porque tampoco esto es completamente literal, ya, y todavía no tenían hijas, ya, por eso Caín no tenía descendencia, ni Abel tampoco tuvo descendencia. El tercer hijo nace y es Set, pero con el tercer hijo también viene una declaración clara de que Adán no solo tuvo a Set, sino que tuvo hijos e hijas. Ese plural, ¿ya? Es sin un límite, ¿ya? No tenemos la idea, la cantidad, pero sí tuvo hijas. Ahora, ¿cómo tuvieron descendencia ellos? Casándose entre hermanos. Ay, sé que a uno le suena endogamia, ¿no? Endogamia, la endogamia. Hermanos, la endogamia ha sido una cosa terrible, ¿no? Una vez vi un video donde se hablaba de los reyes de la Edad Media, que se casaban entre ellos, entre hermanos, entre hermanas, para guardar el linaje. Pero la endogamia, entre más pasaba el tiempo, la endogamia iba pasándole la cuenta a la imagen del ser humano. Se habla de unos reyes que estaban completamente deformados.
reyes de la Edad Media, reyes franceses. ¿Por qué? Claro, porque todo eso ocurre después que Dios prohíbe, ¿sí?, la relación sexual entre parientes cercanos. ¿Cuándo Dios prohíbe esto? En la ley de Moisés, ¿sí? En la ley de Moisés, es claro. Ni con una prima, ni con un primo, ¿sí? Está prohibido. Pero antes no estaba prohibido. Y en el tiempo de Adán y Eva, ya, hermanos, lo que tenemos que entender, que todo esto del sexo y su perversión terrible, ya, viene a medida que el pecado va arrasando con el ser humano, ¿sí? Ahora, el pecado siempre estuvo, ¿ya? Pero la inmundicia, especialmente la distorsión sexual, hermano, es a medida que el pecado va avanzando más y va avanzando mucho más. En el tiempo todavía de los primeros años, ¿ya?, el sexo, más que por un tema de complacencia, era un tema de reproducción. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Ya? Fructifiquen, multiplíquense, ¿no? Entonces Dios permitió, ¿ya?, que se casaran entre hermanos. Y esto fue, hermanos, es como eh, eh, la, el tronquito, ¿no? Al principio. Pero luego la genética comenzó poco a poco a diversificarse, ¿ya? Dios creó la genética humana de tal manera de que cada ser humano no era idéntico al otro, ¿sí? Hasta ahora lo vemos, ¿ya? Es impresionante. Usted cuando llega a un lugar donde hay mucha gente, mire las caras, hágale esa acción. Siéntese un día, pero donde hay harta gente, y empieza a mirar los rostros. ¿Hay alguno igual? No hay ninguno igual, ¿ya? ¿Y qué es la diferencia? Este tenía la nariz, son casi iguales, pero este tiene la nariz más respingada y eso ya le da un toque completamente diferente. De hecho, nosotros sabemos que nuestra, ¿cómo se llama esta chiquilla? La huella digital, ¿cierto, mi hermana María? No hay ninguna igual. Es impresionante. O sea, ese es el poder creativo de Dios. Solamente puede venir de Dios, ¿no? ¿Cómo no se va en algún momento? No se va a repetir, ¿ya? Uno, no se repiten. Eso de que todos tenemos un gemelo que no conocemos, hay muchas teorías sobre eso, pero la verdad es que solamente hasta ahora son hipótesis nomás, son hasta leyendas de algunos, ¿no? Pero no hay ninguna, ni aún los gemelos son completamente idénticos. ¿Por qué? Porque Dios puso en la genética humana, esa gloriosa diversidad que solo puede venir de un Dios todopoderoso. Entonces, para no desviarme del tema, en los primeros años, siglos de la vida humana, sí era permitido por Dios. Entonces, ¿cuántos años pasaron en que Caín recorrió la tierra? No tenemos ni idea. Pero como no se nos dice, podemos suponer que pudieron haber sido 100 años, caminando. Y mientras él caminaba por allá, ¿cierto?, los hijos de Adán comienzan a reproducirse. Y en 10 años, en 3 años, en 30 años, 50 años, ya tendrían que haber tenido hijos y los hijos habrán crecido y ya no necesariamente se van a casar, ¿cierto?, entre hermanos, sino que se empiezan a casar entre primos, ¿no? ¿Entienden la diversidad, hermano? No sé si se entiende la diversidad. Y luego los nietos de los nietos ya no son iguales. Entonces la genética comienza a expandirse. Entonces ya pasa un tiempo, en 100 años, en 200 años, habrán ya tal vez 3 generaciones, 4 generaciones. Y a medida que van creciendo, van cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Llenen la tierra. Adán y Eva les decía, ya, luego váyanse nomás, sí, vayan extiéndanse en la tierra, porque Dios nos dijo que teníamos que llenar la tierra y a nosotros ya nos quedó claro que desobedecer al Señor nos va a traer tremendos problemas, así que vamos. Entonces, los descendientes de los hijos y las hijas de Adán, como dice aquí claramente el capítulo 5, versículo 4, comienzan a expandirse y comienzan a expandirse, pero también a reproducirse. Después de un año, lo más probable es que habían asentamientos ya de humanos lejos de donde estaban Adán y Eva, ¿sí? Y en esas vueltas, Caín se encuentra con un asentamiento humano. Entonces, ¿qué son? Son descendientes de su hermano, pero no son los hijos, no son
no son ni sus primas, tal vez eran nietos o bisnietos de Set, ¿no? Y se encuentra con ella, con ese asentamiento, es Caín, es un ser humano, ¿ya? Y decide tomar a una mujer. Esa es la idea, hermanos, que creo que el Espíritu Santo quiere que entendamos dónde y cómo encontró Caín una mujer, ¿ya? Y creo que es lo más, hermano, voy a poner comillas, lo más lógico bíblicamente, que nos ayuda para no desviarnos en hipótesis descabelladas donde nos inventamos cada cosa. El fluir de la lectura hace que lo que acabo de explicar, hermanos, sea apegado a Dios, ¿ya? Y sin lugar a duda, hermanos, no va en contra de la voluntad de Dios, porque vuelvo a decir, con la ley de Moisés, Dios es tajante en prohibir las relaciones endogámicas, ¿cierto?, de parientes cercanos. De hecho, el padre de Israel, conocido como el padre de la fe, ¿se recuerdan de él, no? Abraham. ¿Con quién estaba casado Abraham? Con la Sarai. Sí. ¿Y qué parentesco tenía con Sarai? Se nos dice que ella era media hermana. Entonces, por eso algunos excusan a Abraham que cuando fue a Egipto y, y el faraón encuentra tan linda, tú has sido muy linda la Sarai, ¿no? Es maravillosa, digna de mi universo en ese tiempo, ¿no? Dice que la vio, la encontró tan hermosa y la quiso tomar, y ¿quién es ella? Y Abraham dijo, es mi hermana. Abraham volvió a repetir el mismo problemita con Abimelech, también le dijo, es mi hermana, ¿sí? Es mi hermana. Entonces algunos dicen, no, es que, tratando de excusar al padre de la fe, por mal. ¿No? Nosotros tenemos esa tendencia a excusar a los hombres. ¿De dónde sacamos esa excusa? Si Dios quiere mostrarlos con sus errores, aceptemos esos errores los hombres de Dios, ¿ya? Porque solo hubo un hombre perfecto y fue, ¿quién? Fue el Señor Jesucristo, ¿no? Fue el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo excusamos diciendo que era media hermana, así que por eso él no mintió. O sea, mintió la mitad. Entonces, nos damos cuenta de que sí estaba todavía en el tiempo de Abraham esa posibilidad de casarse, ¿cierto? En parientes cercanos. No era directamente su hermana, ¿ya? No era directamente su hermana, pero sí era pariente cercana. Y se casó con ella. Y Dios escogió a Abraham sabiendo eso, porque en ese tiempo todavía no estaba prohibido, ya tal vez hermanos directos, ya por esencia humana ya no lo hacían, ya, pero sí parientes cercanos. De hecho, también había una cercanía entre Isaac y Rebeca, porque Abraham manda al siervo que vaya a buscar una esposa para él dentro de su propia familia, ¿no? ¿O no? ¿Cierto que es así? Claro. Porque se daba eso, ¿no? Se daba eso. Así que eh, la idea, hermano, es que comprendamos que eh, el tema de la endogamia como pecado es después de la ley de Moisés y hoy día, obviamente. Ya no es la voluntad de Dios que un hombre y una mujer se casen siendo hermanos, ¿no? Eso es ofensivo a Dios. Y los resultados y las consecuencias de la endogamia, hermanos, muestran claramente por qué Dios lo prohibió. ¿Sí? Porque Dios lo prohibió. Eh, Siempre yo estuve con esa duda, ¿no? Siempre decía, no, no te cases con una prima porque va a salir, tal vez te salga un niño con síndrome de Down, se decía antes. ¿Ya? La verdad es que yo nunca supe si era científicamente comprobado o no, pero después de ver este video, basado en ciencia, ¿no? Sí, la endogamia claramente termina produciendo desastres genéticos en los descendientes. Así que mejor en ese sentido obedecer así. Pero al principio no era así, porque la genética era mucho más pura y porque Dios sabía que era la forma en que tenían que reproducirse, ¿ya? Y el fin, vuelvo a decir, hago énfasis en esto, el fin de la sexualidad no era tanto la complacencia, porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hizo el pecado con la sexualidad? La enfatizó en la complacencia, en la autocomplacencia del ser humano y no en la reproducción. Al punto que hoy día los nuevos jóvenes ya no quieren casarse y tampoco quieren tener hijos. Solamente usan el tema de estar juntos para poder disfrutar de la sexualidad, nada más.
¿ya? Y tristemente, a través de la tecnología y todas las cosas terribles de hoy día, la sexualidad se ha desvirtuado tremendamente, ¿ya? Así que, bueno, eso es con respecto a con quién se casó Caín. Espero que haya quedado claro. Si no quedó muy claro a alguien o le saltó una duda, por interno me lo hacen saber y podemos tal vez extender un poquito más el tema, ¿ya? Y ya para ir terminando con este capítulo 4, hermanos, vuelvo al capítulo 4, ¿no? Aunque ya también vimos parte del capítulo 5. Eh, Quiero centrarme en el versículo 19, por favor. Génesis capítulo 4, 19. Bien, ya vemos a Caín asumiendo sus consecuencias, ya, y vemos a Caín claramente con una soberbia total que sigue en él porque él se aleja de Dios, aunque Dios, ¿cierto? Eh, lo maldice, ¿cierto? En el sentido ya de que le dice, el maldito seas tú de la tierra, eso es importante, ¿ya? La maldición es de la tierra, o sea, la tierra va a estar en conflicto contigo, ¿ya? Y no te va a dar su fuerza, ¿ya? Pero más encima él no se arrepiente, en una frialdad tremenda, y termina él alejándose de la presencia de Dios, forma su propio linaje, y cómo vemos que su linaje no fue bueno, sino que sencillamente expresó la maldad de su, ¿cierto? De su raíz, que en este caso es Caín, lo vemos en Lamec, su descendiente, versículo 19, ¿ya? Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Ya lo hemos visto. Es el primer caso de bigamia, ¿sí? Es el primer caso de bigamia. ¿Cuál había sido la orden de Dios? La orden de Dios había sido clara. Por tanto, tomará el hombre a su mujer. Y eso es muy específico, hermanos. ¿Ya? Tomará a su mujer. Monogamia. El propósito de Dios desde el principio, desde el Edén, ¿cuál ha sido? La monogamia. La monogamia. Ahora, ¿por qué vemos entonces aquí el primer vígamo tuvo dos esposas y más adelante vemos a los hombres teniendo una, dos, tres esposas? ¿Sí? Nuestro querido David mínimo tuvo seis. ¿Sí? No voy a tocar a Salomón porque eso es absolutamente descabellado lo que pasó con él. O sea, no encaja ni en la lógica humana, o sea, ni a una naturaleza pecaminosa degenerada. No, eso ya fue descabellado lo que hizo Salomón. Pero sí el caso de David, ¿no? Jacob, ¿cierto? Jacob tuvo dos esposas, hermanas más encima, ¿sí? Hermanas. O sea, tenemos que entender de que sus descendientes, ¿sí? Eh, eran, primos, ¿sí? Directos, ¿ya? Pero que tenían el mismo padre, ¿no? Una relación complicadísima. Pero la voluntad de Dios siempre fue la monogamia. Monogamia, ¿ya? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No en plural, en perfecto y claro singular, ¿ya? Eh, y Lamec toma a dos mujeres. Y luego, en su canto, se ve la soberbia, ¿ya? De este hombre, el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, ¿ya? Con orgullo tengo dos mujeres. Escuchen mi dicho, que un varón matare por mi herida, perdón, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí hay soberbia absoluta. O sea, ¿se dan cuenta cómo el Espíritu Santo nos quiere mostrar esta genealogía de Caín? Sí, esa es la idea del Espíritu Santo. Es decir, Caín tuvo una genealogía, un linaje hacia abajo, y entre más eslabones generacionales pasaban, la soberbia iba aumentando, al punto de que uno de sus tataranietos es el primer vígamo
y más encima tiene una forma de pensar absolutamente arrogante, sin ningún temor de Dios, ya, con una perspectiva del asesinato que viene, ¿no? De su tatarabuelo, ¿no? Tremendo. O sea, yo no voy a tener, escúchenme, mujeres mías, ¿ya? Yo no voy a tener ningún problema en matar a un varón por mi herida y a un joven por mi golpe. O sea, un desdén total por la vida humana. ¿Y esto de dónde viene? Viene de su tatarabuelo, de Caín, ¿ya? Entonces, claramente se forja aquí un linaje, el linaje de Caín, ¿sí? Y el versículo 25, lo leemos de nuevo, aunque lo leímos adelante, y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Recuerden que hasta el versículo 24 nos está enfatizando la genealogía de Caín, el linaje de Caín. Ahora va a retomar la historia que quedó, ¿cierto?, con la muerte de Abel. O sea, va a retroceder cronológicamente a cuando Abel fue muerto y Caín se escapa, ¿no? Y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, noten bien cómo Adán y Eva habrán sentido, ¿no? Aquí el golpe de daño colateral, ¿sí? Pero también yo creo que les golpeó muy, muy fuerte, porque ellos saben que en cierto aspecto ellos son responsables. Me imagino esta madre llorando a su hijo, Abel, muerto, pero también llorando a su otro hijo, ¿no? Que tal vez nunca más lo iba a ver porque lamentablemente se fue, ya rompió relación con el Dios de ellos. ¿Y qué va a hacer de Caín? O sea, el dolor de esta madre tuvo que haber sido tremendo, ¿no? Y más encima, el remordimiento humano, ¿no? De saber que esto es lo que nosotros, Adán, nosotros le damos a Caín esto. Nuestro pecado se manifestó inmediatamente en nuestra primera generación. Pero aquí claramente eh, Eva está reconociendo a Dios. Eso muestra que sabe que Dios es la fuente de toda bendición y que Dios le ha dado un hijo en reemplazo de Abel. O sea, hasta cierto punto un hijo de consolación para ella. Es importante que veamos aquí a Eva reconociendo a Dios. ¿Sí? Está reconociendo a Dios. Y el versículo 26, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Ya? Miren, van a escuchar por ahí videos donde dicen que aquí no es lo que quiere decir eso, hermanos. Y es re complicado cuando comenzamos hoy día. Hay tanta gente, hermanos, de verdad, tanta gente. En tantos videos ustedes van a escuchar o ver un video que dice, nunca te contaron la verdad de esto. O otro video, nunca te dijeron lo que realmente esta palabra significaba. O sea, según ellos, ahora con ellos viene la verdad bíblica. Hermano, no le crean a nada de eso. Sean muy cuidadosos con eso. Especialmente esos que dicen, mira, no, aquí lo que quería decir era otra cosa. Entonces, la única sensación que a mí me queda es que, claro, ellos están diciendo, al final de cuentas, ellos trajeron, ahora se sabe la verdad, ¿no, hermanos? Para eso ha estado la Biblia a través de todos los tiempos. Yo solamente quiero terminar ya leyéndolo en diferentes versiones, en lo que dice el último versículo que estábamos leyendo, ¿no? Que es Génesis 4, 26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya leo, por ejemplo, la Biblia textual. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces se empezó a invocar el nombre de Yahvé, de Yahweh, ¿ya? De Jehová. ¿Sí? La PDT. Seth también tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí? Se va repitiendo la idea. Es la misma idea en todas las versiones. La Reina Valera contemporánea. También a Seth le nació un hijo al que puso por nombre Nos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, la idea es siempre la misma, ¿ya? Clarita la Biblia de las Américas. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Nos. Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Hermanos, vuelvo a decir,
por ahí se van a encontrar, no, que es lo que quería decir. No, sí, todas las versiones por algo traducen así esta parte. Y es sencillamente porque nos quiere mostrar el Espíritu Santo que con Set, ¿sí? Y su descendencia ocurre algo diferente a lo que ocurrió con Caín y su descendencia. Caín y su descendencia, claramente a través de Lamec, que es el último eslabón nombrado, no el último que existió, sino el último nombrado, que es Lamec, se muestra toda una soberbia en contra de Dios. En cambio, se habla de Nos, el primer hijo, ¿cierto? El primer descendiente de Set, y se nos dice que en ese tiempo la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. O sea, una descendencia que comienza a enfocarse en Dios. Dos linajes, dos descendencias claramente expuestas. Una que se aleja de Dios, que se opone a Dios, arrogante contra Dios, y una descendencia, un linaje que comienza a invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Del Señor. Si no hay ninguna otra pregunta, ya continuamos con la ayuda del Señor. El próximo lunes vamos a entrar a ver un poquito la descendencia. Recuerden, hermanos, aquí se nos habla de las generaciones de Adán, pero el énfasis es enfocarnos en que nos enfoquemos en Set. En Set. ¿Ya? Oremos al Señor. Oremos al Señor, sí. Señor, muchas gracias por este tiempo, por haber tratado todos estos temas. Temas que van directamente relacionados con nosotros, Señor. Una tremenda enseñanza tan profunda, mostrándonos el paralelo de Caín, mostrándonos cómo realmente tenemos que ofrendar a ti, cómo tú tienes que ser el enfoque de nuestra vida, cómo realmente te ofrendamos, te ofendemos cuando caminamos nuestra propia vida, y cómo la fe es justamente, es la dependencia de ti, es el enfoque en ti, es la confianza vital en ti, y que es lo que nos une, lo que nos lleva a ti. Señor, gracias por todas estas historias que cuántas veces las hemos leído, cuántas veces las escuchamos, cuántas veces tal vez cuando chicos se nos contó la historia de Caín y Abel. Y gracias por poder profundizar un tanto sobre ella, porque trae tanta buena enseñanza necesaria a nosotros. Te agradecemos por este tiempo, te entregamos este tiempo y nuestros corazones para que tu palabra haga un nido en nosotros y produzca mucha y abundante siega, Señor, en nosotros, abundante fruto en nuestros corazones, en nuestras mentes. Muchas gracias, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.